Con 120 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la reforma laboral relacionada con la justicia laboral y la libertad sindical. Sin embargo, existen opiniones encontradas, sobre todo del sector empresarial, en la que no están de acuerdo con esta reforma. Dicen que fue dictada desde los Estados Unidos. Vamos a enlazarnos ya, estará ya enlazado. Ya se encuentra el senador de la República, Daniel Gutiérrez Castorena. Él es senador por Aguascalientes del partido Morena, para que nos dé su punto de vista con relación a esta reforma. Señor senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Rodolfo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Perdón, es que no lo escucho, senador. Sí, bueno, sí. Permítame, senador. Sí, cómo no. Ya lo escucho, senador. Disculpe usted. Okay. Su opinión, sí. Señor senador, esta reforma laboral deja satisfechos a unos grupos, deja satisfecho sobre todo el grupo morenista, pero el sector empresarial no está de acuerdo con esta reforma laboral. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, bueno, en principio quiero decirle que la reforma laboral fue aprobada el día de ayer por una mayoría casi absoluta del Senado de la República. Todas las fracciones parlamentarias la aprobaron. Y bueno, pues la cuestión es muy sencilla. Yo creo que es una reforma que recoge una aspiración largamente contenida por parte de los trabajadores mexicanos. Es decir, ¿a qué nos referimos? Pues a la libertad sindical y a la libre contratación colectiva, fundamentalmente. ¿Eso qué significa? Que por primera vez en la historia de este país, los trabajadores podrán elegir libremente a sus representantes sindicales. Y en segundo lugar, que los trabajadores con representantes auténticos, con verdaderos representantes que defiendan sus intereses, van a negociar correctamente sus relaciones contractuales con los empresarios, con los empleadores. Entonces, es una cuestión de democracia dentro del gremio de los trabajadores. En este sentido, no tendría por qué afectar en ningún sentido al sector empresarial. Ahí no cabe entonces el sector empresarial, porque la Coparmex finalmente representa a los patrones, que son los empleadores de los trabajadores. Sí, pero esto es una parte de lo que sería la vida sindical de los trabajadores, la vida interna. Mira, bueno, ¿en qué sentido es importante? Vamos a plantearlo muy concretamente. Sí. Nosotros sabemos que nosotros teníamos un tipo de sindicalismo en donde efectivamente los trabajadores no tenían derecho a nombrar a sus representantes. Muchas veces cuando llegan empresas, por ejemplo, y usted lo sabe, en Aguascalientes, sí. Y cuando llegan las empresas, los trabajadores se encuentran que ya tienen un contrato colectivo y un dirigente sindical que ellos no han nombrado. Nosotros, por estudios que hicimos, teníamos que el 80% de los contratos colectivos en México eran contratos de protección, es decir, contratos firmados a espaldas de los trabajadores. Entonces es una cuestión de justicia laboral. Y en ese sentido, pues ahora sí, por primera vez, los trabajadores van a tener derecho a plantear y a elegir mediante un proceso democrático, con voto directo, secreto, mediante conformación de planillas, quienes van a ser sus representantes para que tengan la autoridad y la legitimidad y puedan negociar correctamente con los empleadores. Ese es el sentido de la esencia. Por otro lado, con representantes auténticos, verdaderos representantes de los trabajadores, pues podrán precisamente hacer negociaciones en donde los contratos colectivos cobren vida, porque finalmente los trabajadores no sabían si tenían un contrato colectivo, simplemente les decían, pues ya hay un incremento por ahí, pero no sabían ni por qué. Y los contratos no tenían negociaciones, no tenían vida, de tal manera que los trabajadores no sabían a qué tenían derecho. En el tema, digamos, en esta reforma laboral, el tema central entonces, el eje toral de la reforma corresponde
a los sindicatos, es decir, a la libertad para elegir estar en uno o en otro sindicato y a la transparencia que debe de existir en estos. ¿Es correcto? Así es, efectivamente. Es decir, por ejemplo, los trabajadores tenían un sindicato y ya no podrían cambiarse. Los trabajadores tendrán el derecho, si hay líderes que no responden a los intereses, los trabajadores podrán cambiar de sindicato y eso es un derecho de los mismos trabajadores. Entonces es una cuestión de democracia sindical y de justicia laboral, fundamentalmente. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, ¿qué va a pasar con el outsourcing? No, ese no se ha tocado. ¿Y qué va a pasar? No fue tema de la reforma, de esta reforma. No es tema de esta reforma. No, no para nada. ¿Qué sucede también con, perdón, los comentarios que se hacen de que se trata de un movimiento para que algunos líderes de Morena, líderes sindicales, puedan hacerse del control de aquellas grandes centrales como fue la CTM, y ahora a través de un líder pues muy reconocido en Morena, el senador Napoleón Gómez Urrutia, o el señor ¿cómo se apellida? ¿Aces o Aces o...? Sí. Pedro Aces. Pedro Aces. El presidente lo ha dejado muy claramente. El Morena no, ni el presidente tiene sindicatos favoritos. Es decir, miren, ¿de qué se trata? Pues de romper de una forma relación sindical en la que estaba el Estado, los líderes, los partidos políticos, los líderes sindicales y los trabajadores. Pero en realidad eso se llamó sindicatos corporativos y crearon lo que se llamaron los contratos de protección y sindicatos de protección, y sí que defendían todo menos a los trabajadores. Entonces, el Morena no se quiere reproducir el modelo del corporativismo sindical que implicaba subordinación de los sindicatos a los intereses del gobierno en turno, como se dio históricamente. Sí. Se trata precisamente de romper y darle libertad a los trabajadores. Por ejemplo, se acordó ayer, así mismo, que los trabajadores del apartado B, que son en este caso los trabajadores al servicio del Estado, también tengan la libertad de escoger a sus sindicatos y sus dirigentes. En este caso se trata, vuelvo a repetir, de una demanda muy grande y de democracia sindical en esencia. Entonces, el Morena no va a reproducir el modelo de un gobierno corporativo. Claro, hay gente que se querrán acomodar, me imagino yo, pero la esencia es que los trabajadores tengan el derecho a elegir libremente a sus dirigentes sindicales. Se trata de democracia sindical. También se suprimen, usted lo sabe, los conciliación y arbitraje, y se crean los tribunales judiciales para atender los asuntos de los trabajadores. Se acaba conciliación y arbitraje también. Las famosas juntas de conciliación y arbitraje que también luego dependían de los gobiernos estatales y que dictaban línea los gobernadores. Sí, porque respondían directamente al interés del Ejecutivo. Entonces ahí pues también el trabajador la llevaba de perder y nosotros lo sabemos perfectamente. De acuerdo. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, ¿le puedo hacer otra pregunta con relación a la reforma educativa? Sí, cómo no. Porque usted también forma parte de esa comisión. Usted fue señalado como uno de los morenistas fifís porque no estuvieron de acuerdo con esa reforma. ¿Es correcta esa aseveración que se hizo en los medios de comunicación? No escuché, ¿que yo no estaba de acuerdo con la reforma educativa? Así es. No, eso es falso. ¿Sí está de acuerdo? No, claro. Es más, esa reforma se va a discutir el día de hoy aquí en el Senado. Sí. Va a ser uno de los temas que se van a discutir y posiblemente aprobar esta reforma educativa. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, tenemos una gran oportunidad de contar con una reforma educativa que colme las necesidades de la educación de todos los mexicanos y que signifique el reconocimiento de los derechos de los educandos, de padres de familia, así como de los maestros y maestros. La mal llamada reforma educativa del 12 y el 13, el Estado mexicano se impuso una forma unilateral para definir su concepción particular de lo que debe ser la educación, así como una visión autoritaria sobre la estructura administrativa y los procesos de selección e incorporación, evaluación y destitución magisterial. En ese sentido, se creyó que el problema educativo se resolvería simplemente garantizando los factores de calidad, para la que era suficiente establecer
un sistema de revisión de planes y programas, de elaboración de contenidos, de evaluación de docentes, de promoción de los mejores calificados y de supervisión sistemática bajo una perspectiva de calidad. De ese modo fue creado el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y su organismo ejecutor, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sin embargo, nosotros vimos que esta reforma no respondía a los intereses de los maestros, en todo caso, porque usted sabe que fueron hasta cierto punto estigmatizados. La reforma en el sentido estricto es que el Estado va a impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Por primera vez el Estado se hace cargo de la educación superior, de la cual no se hacía responsable. Esto va a significar que efectivamente todos los universitarios van a tener el derecho a estudiar de acuerdo bajo ciertos requisitos que plantean las instituciones educativas, pero el Estado ya se hace garante de la educación superior. En segundo lugar, y un aspecto muy importante de esta reforma, es que el Estado retoma la rectoría de la educación. ¿En qué sentido? Ya vimos nosotros que una de las críticas era que los sindicatos se quedaban con las plazas, como así era también, repartían plazas, y en ese sentido los recursos también manejaban los sindicatos magisteriales. En este caso, el Estado retoma la rectoría y, como lo dijo el presidente, el encargado de manejar los recursos económicos, pues es Hacienda, y el encargado de las plazas va a ser la SEP. Entonces, en este caso es una reforma muy importante, en el sentido que el Estado vuelve a retomar pues esa rectoría, ¿verdad? Bien, pues ya lo estaremos viendo que efectivamente suceda así, porque en realidad han existido muchísimos vicios y esos dos sindicatos, tanto el CENTE como la CENTE, se apoderaron, secuestraron la educación, sin entrar en la polémica de por qué y quién lo permitió, pero la educación en México por muchos años, y usted lo sabe porque es especialista en el tema, por muchos años ha ido perdiendo su calidad. Senador Daniel, ¿algo que quiera comentar, senador? No, bueno, también, un aspecto también importante es que se retoma el papel de las normales para fortalecer esas instituciones públicas encargadas de formar auténticos docentes. Y eso también va a ser muy importante en esta misma reforma. Y simplemente, pues darle las gracias ahí por su entrevista. Y pues bueno, vamos a ver hoy, el día de hoy se va a discutir esta reforma y pues vamos a ver el resultado. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, le agradezco la atención y la confianza para habernos tomado la llamada, y si usted nos lo permite y está de acuerdo, que podamos seguir en contacto. Finalmente esta es su tierra y usted está jugando un papel trascendente y relevante para la nación. Así es. No, al contrario, Rodolfo, te agradezco mucho y pues ahí estamos a tus órdenes. Un abrazo, senador. Manda un abrazo. Hasta luego.